Listo. Antes de continuar con sociales, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Yo. O sea que, ¿Me puedes poner tu nombre, por favor? Hello. Por Zoom. ya. Listo. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? Listo. Profe, por lo Profe. tanto, en sociales es solamente el taller, ¿cierto? ¿Qué me dices? Que en sociales es solamente el taller, ¿cierto? ¿Sociales? Que no- Ya les voy a explicar lo que tienen que hacer en sociales. Profe, y en filosofía hay taller, ¿cierto? Para realizar esta semana. Sí. Sí, sí es el taller número 1. Ah, ya. ¿Listo? Profe, Si o no sea que alcanzaron en a filosofía, dime, Miguel. Sí. en filosofía quedamos fue en plan de que prácticamente a partir de 600 antes de Cristo lo que se utilizó fue la razón más que las virtudes y todo eso, sí. Sí, aunque la virtud, principal. sí, aunque la virtud era importante. Sí, Karen, pues lo ideal sería que vieran el video y que lo relacionaran con eh, la línea que les puse de tiempo sobre la historia del arte. ¿Listo? Digamos que la idea es que relacionen el arte. El arte está muy relacionado con la filosofía y la forma en que se ve el mundo, ¿sí? Digamos, en la Edad Antigua, les estoy dando la respuesta del taller, al menos hasta la Edad Media. En la Edad Antigua se consideraba que la virtud era importante. Entonces, ¿yo qué hago para que esa idea de virtud sea importante? La transmito por medio del arte. Entonces, hago esculturas que sean armónicas, que guarden unas proporciones, intento hacer la piel, absolutamente todo muy real, ¿sí? ¿Para qué? Para transmitir ese ideal de belleza, para transmitir ciertos ideales por medio del arte. Y además de esto, intentar transmitir ciertas ideas, ciertos temas, ciertos contextos o ciertos contenidos de cómo es mi cosmovisión y cómo soy yo en esa época, ¿sí? Entonces, no sé si han visto la Venus de Milo, por ejemplo. ¿No? Bueno, ya se las pongo. No, profe. Bueno, les voy a dejar de compartir el pantallazo que tomé para mostrarles la Venus de Milo. ¿Listo? Esta es la Venus de Milo. Entonces, Ya me toca. No me acuerdo. Venga. ¿listo? ¿Nosotros qué podemos ver acá? ¿Una mujer sin brazos? Sí, sí, en una primera instancia podría ser una mujer sin brazos. Pero Es miren algo más es, profundo. Señor Miguel. es como una representación de la belleza femenina, ¿no? Pues no sé, Sí, para mí. tal cual. Si nosotros podemos ver la Venus de Milo, observemos el rostro. Lo voy acá a rayar. ¿Listo? El rostro de la Venus de Milo tiene cierta simetría. ¿Listo? Estamos viendo filosofía. Podemos ver que hay cierta simetría también en el cuerpo. Desactive la cámara un momento para que viera. ¿Sí están viendo todos? ¿Qué es eso? Venus. ¿No Ok. conoce? Y hay cierta cuestión realista que se puede ver en el manto, el vestido que lleva la Venus. ¿Sabes lo que representa? ¿Listo? Entonces, Decir la belleza. Ah, huevo. Me parece que por ahí no está Juan. bueno, entonces las edades de la antigüedad se ven representadas en el arte de esta manera. Entonces hay una armonía en el rostro, entonces debe haber un equilibrio, ¿sí? El bien, el mal, el justo medio de Aristóteles. Debe haber un punto medio en las cosas, debe haber una armonía, una simetría. O sea, que representa la justicia. En cierta forma, el canon estético griego representa la justicia, exactamente. ¿Por qué? Porque hay Bueno. una armonía. No puede haber, hay una simetría, no puede haber algo que sea simétrico. Y O que sea, un balance.
Exacto, siempre va a haber un balance en la vida, por eso es el justo medio tan importante. ¿Listo? También hay una noción de realidad que se puede ver en el manto, en donde, listo, hasta lo más divino debe tener una noción de realidad. ¿Por qué? Porque nosotros la conocemos y si nosotros la conocemos, la divinidad, es porque tenemos unas ideas de divinidad. No obstante, siempre hay una imperfección en ese conocimiento de la divinidad. Estoy hablando de Platón. ¿Listo? Entonces la idea es que analicen las ideas del arte antiguo y la relación con estas ideas de filosofía que les estoy poniendo. Ahora, si vamos al arte iconoclasta de la Edad Media, podemos ver muy claro, ¿sí?, que toda la temática tiene que ver con la religión. ¿Sí? Entonces la idea es como, listo, en la Edad Media, ¿qué era el centro? El centro era la filosofía, pero subordinada a la teología. ¿Por qué era subordinada a la teología? Porque estábamos en un momento de la historia en donde se debe defender el cristianismo a toda costa, a capa y espada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos diferentes tipos de arte que apuntan a eso, a la defensa de la religión, de lo sagrado. ¿Y qué es lo religioso y qué es lo sagrado? Pues Dios, en la figura de Jesús, el cristianismo. Entonces podemos ver que el arte está impregnado de eso. Acá está un arte iconoclasta de la Virgen, Jesús pequeño, niño, y los Reyes Magos. Podemos ver acá un Jesús con el Evangelio, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes analicen ese tipo de arte y lo Profe, o sea, relacionen con las ideas que les había puesto, les he expuesto de filosofía. Sí, Miguel. o sea que todo lo que sea iconoclastia es la defensa del cristianismo. No, sería la apología, pero pues el arte iconoclasta tiene mucho que ver, al menos en Occidente, con... La defensa del cristianismo. Exacto, por eso es que Ah, siempre listo. parece, sí, la defensa del cristianismo y no solo eso, sino también es como una especie de evangelización. Listo, No profe, obstante, gracias. también hay arte iconoclasta en otras partes del mundo, como podemos ver acá. ¿Sí? Pero pues a mí lo que me interesa es el arte iconoclasta de la Edad Media, que en la Edad Media es este que estoy enmarcando en un cuadrado. Porque hay Listo, otros tipos de arte iconoclasta. ¿Listo? listo, profe, gracias. Yo creo que la siguiente clase de filosofía continuamos, pero con la idea de la modernidad y pues la época contemporánea, para que miren Por cómo... ahora los talleres, ¿cierto? Filosofía. Por Sí, ahora pero ya solo- pueden ir adelantando el primer taller de filosofía. ¿Listo? ¿Cómo? Ya ¿No pueden ir entendí? adelantando el primer taller de filosofía. Ah, pues le Listo, profe. realizando. Sí. Bueno, chicos, voy a llamar a lista. Entonces, salieron como personas, ¿cierto? Sí, sí salieron bastante, como 6. Sí, se salieron. Si saben Mejor. quiénes son, se pueden comunicar, les dicen que se conecten, porque voy a darle clases sociales ahora. No puedo. Mismo, ¿cierto? ¿Profe, la clase es por acá mismo o va a mandar otro link? No, por acá mismo. Les estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, señor. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de sociales, ¿listo? Listo. ¿Copiaron todo lo de filosofía? Sí, señor. Yo no. Yo lo tengo acá. Era, ¿cuántas líneas deben escribir el taller de filosofía? Las líneas que crean necesarias para poder hacerlo. De acuerdo. Entre 10 y 15 líneas por época. Profe, una pregunta. Sí, ¿Usted va a grabar las clases? ¿Estas dos clases se van a grabar? Para sí, poder... las clases se van a grabar para que las puedan ver. ¿Listo? Sí, para Profe, poder- ¿nos escucha? Sí, los escucho, díganme. Profe, ¿qué le iba a decir? Ya me acordé. Profe, para sociales es el mismo link de filosofía.
No, sociales tiene otras guías y los talleres son diferentes. Bueno, Es No, con eso- otro link, ¿cierto? No, es aquí mismo. es acá mismo, es esta misma clase. Ah, listo. Listo, bro. Bueno, Sí, es que es ahí mismo. Ah, bueno, yo también normal que me llamo porque yo le iba a comentar. La semana pasada que don Fernando me llamó, que yo le comenté que me dijo que a la mañana les iban a pagar. Nos queda solo las 6:30. listo. Bueno, de sociales. ¿Qué vamos a ver en sociales el día de hoy? Vamos a ver lo que es la revolución industrial. Industrial. Bueno, muchos de ustedes ya han visto lo que fue la revolución industrial, entonces quisiera escucharlos, por favor. ¿Qué fue la revolución industrial para los chicos que están en noveno, décimo y 11? Chicos, La revolución industrial fue cuando prácticamente se empezó a reemplazar la mano de obra humana con maquinaria, ¿no? ok. ¿Y yo? ¿Listo? ¿Qué otra idea tienen? Pues es aquel periódico histórico que se extendió desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O XVIII. Hasta el principio, hasta los principios del siglo XX. Sebas, bájale el volumen que se te escucha muy fuerte. Perdón. Sí, ¿qué característica tiene? Emocionado. ¿Eso qué? El ciclo en 7, Siglo dice siglo XIX, siglo XX. el siglo XVII, ¿No era el siglo XV? no, XVII, Ah, ok. siglo XVII y el siglo XIX. No, siglo XVIII. Es del siglo XVIII al siglo XIX. Ah, Siglo XVIII al siglo XIX, sí, tienen razón, se reemplaza la mano de obra por maquinaria. Bueno, de forma muy rápida, la revolución industrial es se dio, es un proceso histórico. lo que yo dije. Sí, tal cual. Ese, como nos dijo Miguel, por la invención o el descubrimiento de la máquina de vapor. ¿Listo? Este sí creo que es. ¿Señor? 18 al 19. Ah, ok. Acá les voy a poner en letricas, en numeritos normales. ¿Listo? Listo. Entonces, es un proceso histórico que se da por la invención de la máquina de vapor. ¿Listo? ¿Qué tiene de importante que se haya inventado la máquina de vapor? Pues lo siguiente. Lo primero, cuando se implementa la máquina de vapor en la producción textil, pues lo que se hace es que el trabajo que hacían 10 personas, lo hace ahora una máquina. ¿Listo? Entonces hay mucha más eficiencia en la producción textil, por ejemplo. Perdón, qué pena, ¿qué quiere decir manicaria? ¿Listo? Otra... El profe se confundió, es maquinaria, no manicaria. Ah, ok, qué pena. ¿Dónde está manica? Ah, ok. Ah, perdón, gracias por la aclaración. Maquinaria. Listo. Gracias, qué pena por la confusión. Es que voy un poco rápido por el tiempo, que quedan 10 minutos de clase. Bueno, por ejemplo, la producción textil, 10 personas lo hace ahora una máquina, un trabajo de 10 personas. Otra gran consecuencia de la revolución industrial es que aparecen los trenes. ¿Sí? Entonces, digamos que ya no tengo que usar a 10 mulas o burros
para cargar 200 kilos de tela, utilizo un vagón. ¿Sí? Así como le voy a Y también fue una época de mucho desempleo, ¿no? Tal cual. Tren de vapor. Produjo en primera instancia, como nos dice Miguel, un desempleo, pero produjo algo mucho más significativo, ¿sí? Que fue un cambio de paradigma. ¿Listo? Se produjo un cambio en la medida en que antes teníamos un modelo feudal mercantil, más o menos. Es un capitalismo primitivo que es una transición entre el feudalismo y lo que conocemos actualmente como capitalismo, que se acentúa totalmente con la revolución industrial. ¿Por qué? La relación no parece tan obvia, pero ya voy a explicar por qué existe esta relación. Bueno, el principio del capitalismo, ¿cuál es? Que hay una oferta y hay una demanda de productos, ¿cierto? Listo. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Se me olvidó. Bueno, el capitalismo tiene un principio básico y es que existe un capital. ¿Listo? Ahora, ¿este capital en qué consiste? El capital consiste en diferentes cosas. En metales preciosos, en dinero si se quiere, y en algunos bienes materiales. Y actualmente también hay bienes inmateriales. ¿Listo? Bueno, a partir de esto, lo que dice el capitalismo es lo siguiente. El capital se puede, o esa es la tesis que tiene el capitalismo. El capital se puede reproducir. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo reproducir? Por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Un mecanismo es por la elaboración de productos. ¿Listo? Bueno, este lo voy a explicar de una forma muy sencilla. El ejemplo es la lana. ¿Listo? Si yo obtengo la lana y la corto, tengo la lana como materia prima. Esa lana sin procesar es mucho más barata que cuando tengo un hilo de lana. ¿Listo? Ese sería un gran ejemplo. Otro ejemplo sería el petróleo. ¿Sí? Un barril de petróleo es muy económico comparado con la gasolina, que ya es un derivado del petróleo, ya se procesó el petróleo, ¿sí? Entonces el capital se puede reproducir como dándole un valor agregado a las mercancías y a los diferentes productos. ¿Listo? Listo. Otra forma de multiplicar el capital, ¿cuál sería? La plata, Sí, tal cual, sería la cuestión financiera. la ¿Listo? ganancia. Los bancos. Entonces, yo presto un dinero y gano un interés. ¿Listo? Esa sería otra forma de multiplicar el capital. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, listo, pero ese dinero o ese valor que se le da a las cosas en estos dos aspectos, ¿por qué se ha determinado? Por una oferta y una demanda de bienes, de capital, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso es que en una época como la actual, el precio del oro sube. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando oro. ¿Listo? Y el precio del peso colombiano tiende a bajar, ¿sí? Con respecto al del dólar. ¿Listo? Esto sería una explicación de la relación entre oferta y demanda de productos. ¿Cómo esto influye dentro de lo que es el capitalismo? ¿Listo? ¡Profe! Dígame. ¿Ir al baño? Sí, tranquilo. Jai Rojas. A partir de esto, se puede decir que la revolución industrial lo que hace es acentuar el capitalismo, que estaba en una fase semifeudal y capitalismo mercantil.
¿Qué quiere decir el capitalismo mercantil? Que simplemente lo que yo hago son transacciones entre puertos y ya, o lo que yo vendo en la calle y ya. Ahora, ¿qué pasa? No, yo ya tengo un excedente como persona capitalista que soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes 10 personas me hacían, bueno, pongamos una relación absurda, pero que creo que fue así. 10 personas me hacían 10 telas en un día, ¿listo? Ahora tengo la máquina de vapor. La máquina me hace 100 telas en un día. ¿Listo? Listo. ¿Qué me permite que yo tenga 100 telas en un día con respecto a las otras personas? Viene un concepto que es importantísimo, que es la competencia. ¿Listo? Entonces, 10 personas me hacían 10 telas en un día. Ahora tengo una máquina que me hace 100 telas en un día. ¿Sí? No le estoy pagando a 10 personas. Tengo 100. ¿Solamente a la máquina? Sí, estoy hablando de la máquina. Entonces, si una persona está bajo el modelo tradicional, y digamos que acá las telas costaban 20 pesos, ¿sí? Por la demora, por el tiempo, etcétera, acá las puedo dar a 5 pesos. Digamos, si ustedes van a comprar una tela, ¿ustedes a dónde van? ¿A donde cuesta 20 pesos o donde cuesta 5 pesos? Donde cuesta 5 pesos. Ok, entonces, digamos que lo que hizo el capitalismo fue empezar a hacer que existiera una competencia en donde se favoreciera en cierta forma al consumidor, se redujeran los precios, se aumentara la capacidad de producción y pues esto desemboca en un gran problema. ¿Cuál es el problema al que desemboca todo esto? Que hay un exceso de mercancías en el mercado. ¿Listo? Cuando hay ese exceso de mercancías, lo que ocurre es que hay una depreciación en el valor. ¿Qué quiere decir depreciación? Que baja el valor de las cosas. ¿Listo? Entonces, empieza como a generarse una competencia por tener las mejores máquinas. Entonces, si tengo una máquina que me produce telas, 200 telas al día, la empresa que producía solo 100, pues se va a ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque yo ya no doy las telas a 5 pesos, sino las doy a 2 pesos. ¿Listo? No sé si hay alguna duda hasta el momento. De lo que... No, ya entendí. ¿Señor? Ya entendí. ¿No entendió? Listo. ¿Quién no entendió? Profe, Yo también entendí. yo lo estoy escribiendo. Ah, ok, perfecto. No hay... ¿Pero todos entendieron o...? Sí, señor. Sí. Yo sí. Yo sí entendí, profe. Yo también, profe, yo también lo estoy escribiendo. Aunque el capitalismo... Ah, no. No, nada. Ja. Nena, las rojas. Bueno, mientras termine... Profe, lo que yo entendí era como una empresa de telas, ¿cierto? Sí, el ejemplo es una empresa de telas. Es el ejemplo, Ah, ya. para ilustrarles. Lo de la revolución industrial, mejor dicho. Todo eso que lleva con telas y eso. Sí, pero era un ejemplo, porque digamos que la revolución industrial no solo se limita a las telas. También aparecen otros medios de transporte como el tren. Entonces empiezan a competir las personas que tienen trenes, empiezan a competir a quién tiene la mejor locomotora, ¿sí? Digamos, que crean sillas, entonces empiezan a buscar cómo crear mayor cantidad de sillas con menor número de empleados, pesas, todo ese tipo de artículos. Profe, una pregunta. Una respuesta. Sí, dígame. ¿Qué es ¿Qué es el qué? El look. el utilitarismo? El utilitarismo es una corriente filosófica que tiene una característica ética, si se quisiera,
en donde lo que se busca es la felicidad del mayor número de personas. ¿Esta felicidad qué es? Es la disminución del sufrimiento y el aumento en el número de placeres y la calidad de los placeres. Ah, ya. Ah, ya. O sea, es cómo se satisface el deseo de una persona. Sí, pero lo que busca es disminuir el sufrimiento. Entonces, si una persona tiene hambre, pues darle de comer. Ah, Y muchas personas tienen hambre, pues darle de comer a esas muchas personas. profe, ¿cuándo nos queda de clase? 5 minutos, voy a llamar al 5 minutos. chico. Y después son los humoristas. Ahorita sí que descanso. No, Sí, Los Y luego humoristas. artes. en el horario dice que no. en el horario dice que sí, Román. Sí. Venga, en arte sí Va de 9 a 10 y luego empieza. Trabajo, trabajo, escritorio, ya está. Que no. Uno, Laura Que Camila. sí, hombre. Presente. Barreto Soto, Jenny Vanessa. Presente. Borges Sánchez, María Alejandra. Ya está. ¿Está? Sí. Sí, sí está. Ya está. Calderón Cardoso, Camilo Andrés. Ese también Presente. está. Presente. Cantillo Pacheco. No está. ¿No está? Celi, Sí está. yo lo vi. Gómez Romero, Miguel Santiago, sí está. Gómez Torres Hermes, también. Gómez Zambrano Dana. No está. Sí, sí está. Sí está. Presente, profesor. Ok, qué pena, Dana. Mancilla Garzón, María Isabel. Déjame, yo le envío un correo al No CEDI. está, no está. ¿Dónde está? Mayor Ganeira Javier Esteban. Presente. Montenegro. Presente. Muy bien. Douglas está. Niño Serrano, Juan Esteban, creo que está. Presente. Sí, sí está. Núñez Guzmán, Juan David. Rafael tuvo problemas con el internet, Pero estuvo. pero estuvo en la clase. Entonces, acá. Chicos, ¿hay alguna duda sobre la revolución industrial? No, señor. ya entendí todo. No, yo entendí. Bien. Digamos que lo básico de la revolución industrial es que empieza a cambiarse la mano de obra del hombre por máquinas, como nos dijo Miguel. ¿Listo? Entonces hay un marco de utilidad mucho más amplio que se disminuyen los tiempos de fabricación y se Ah, sí. los empleados que se necesitan. Bueno, Robert, sí, Presente. Rodríguez Romero, Está. ¿está? Rodríguez Rojas Alba, Juan Esteban, Juan Sebastián, qué pena. Ahí sí. ¡Presente! Pero qué irritar. Kenny, yo lo vi por ahí. Sí, que está. Trujillo Ariza, María Camila. No sé. Creo que no está, No profe. está. No, no está. ¿Faltó alguien por llamar? No, creo que no. No. Ya respondió. Bueno, Karen ya la llamó. Todo el mundo tiene que salir a trabajar normal. Sí, tú sales a vacaciones, no sé. O sea, listo. Y yo le digo, bueno, sí, pero ya dice que no va a tomar las vacaciones. Ya está podido descansar. Karen dijo presente. ¿En qué firma? Exacto, ya firma. Ya está. Presente. Se supone que a partir de este mes. De los 22 que somos, faltaron 3 más, ¿cierto? 4, 5. 4. 4. 4. Vélez, Iván. Faltó Cantillo, Pacheco, Stephanie. Sí. Mancilla Garzón, María Isabel. También. Rodríguez Romero, Iván Darío. Sí. Trujillo Arizo, María Camila y Vélez Casañas, Paola. Sí, señor. Sí. Sí, faltaron ellos. Solo faltaron ellos 3, ellos 5, qué pena. Sí. Bueno, ¿hay alguna duda, sugerencia? No, no, No. señor. Qué pena por los problemas al principio, pero que no manejo este tipo de computador. ¿Tiene portátil o computador normal de mesa? No son los computadores del colegio, porque mi computador se le dañó la cabeza.
Entonces, bueno, no siento más, muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda por el sistema Saberes y ya pueden ir adelantando el taller de filosofía y de sociales. ¿Y de derecho también? Profe. No, de derecho no, de derecho hasta que tengamos la clase. Ah, bueno. Listo, profe. Estoy adelantando todo. El taller está hasta el domingo, ¿cierto? Sí, estos son hasta el domingo. Ah, listo. Sí, Juan, hay tareas. Déjala de los talleres taller de filosofía y sociales, ¿cierto? Sí, el taller uno más, el taller uno únicamente. Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Tiene la pregunta y la imagen, ¿cierto? Es el uno. El que tiene la pregunta y la imagen. Sí, solo un taller uno lo van adelantando. Por eso, ese es el que tiene la imagen completa de la línea del tiempo. Sí, señor. No es una pregunta. ¿Ya nos podemos retirar? Sí, tranquilos, ya se acabó la clase. Listo, profe. Gracias. Solo es una pregunta. Sí, sí. ¿Sí, profe? Sí. Ellos no ganan ni siquiera mínimo. ¿Qué es cierto comunica? Pero tú sabes que en Colombia lo mínimo Va a ser sobre todo. ¿Comunica, Charlie? ¿De qué canal? Bien, profe. Profesor, Sí, Juan David. ya me llamó en la lista. Sí, señor. Ya lo puse en la lista. Bueno, Bueno, Profe, pero yo no entendí la pregunta. ¿cuál pregunta, Carol? La del taller de filosofía. Ok, era lo que les estaba explicando ahorita. La idea es que... Charlie le confirmó el número de radicado de su llamada 1800989, ¿correcto? Listo, Bueno, Carol, la idea es la siguiente. Lo que tienen que hacer es tomar el arte y relacionarlo con las ideas de la filosofía. Entonces, lo que les estaba explicando con la Venus de Milo. Hay una simetría en el rostro que representa el equilibrio. Hay un manto que tiene arrugas que muestran ciertas imperfecciones, pero la Venus del manto para arriba es perfecta, entonces muestra la relación entre la divinidad y lo que nosotros conocemos que es imperfecto, la parte de abajo, la representación de la belleza femenina, etc. ¿Listo? Entonces sería eso, relacionar el arte con las ideas de filosofía. En la Edad Media el arte iconoclasta, entonces tenemos que en su mayoría el arte iconoclasta medieval tenía representaciones de Jesús. Entonces podemos relacionar las representaciones de Jesús con una apología al cristianismo o podemos relacionar las figuras cristianas con la relación que había en la Edad Media y la importancia que se le daba al cristianismo. ¿Listo? ¿Quedó claro, Carol? Sí, señor. Listo, perfecto, chicos. No siendo más, pues que tengan Chao, nos vemos. bonita semana. Chao, profe. Miércoles, creo. Hasta luego. Chao, chicos.